Iniciamos con el capítulo 5, ajuste de curvas de datos, de mediciones. Estos son los integrantes del grupo. Iniciamos con la introducción. Ajuste de curvas se usa para encontrar una función que responde a una muestra de datos obtenida de alguna medición. También lo hemos utilizado en la distribución normal, que también utilizamos en estadística. Más o menos utiliza lo mismo. Tenemos una cierta cantidad de puntos que pertenecen a la abscisa que son distintos y queremos llegar a un nivel reducido. La aplicación más elemental es para dibujar una curva en una computadora en base a algunos puntos. En este caso son los datos, que son los puntos que nos dan, de manera que se vea bien. Tenemos la definición. En ciencias e ingeniería es frecuente que un experimento produzca un conjunto de datos, que son X e Y, siendo las abscisas distintas entre sí. Uno de los objetivos del cálculo numérico es la determinación de la fórmula, que relacione las variables, ajustar una curva a datos experimentales, es decir, implementarlo de alguna forma a nuestra realidad, que es lo que venimos queriendo hacer todo este tiempo. El objetivo principal de esto es hallar una ecuación. Métodos de ajustes de curvas. Tenemos las rectas de regresión de mínimos cuadros. Estos tienen un conjunto de X e Y, en los cuales las abscisas son distintas. Las abscisas son las X. Son todas distintas. Las rectas de regresión o recta óptima, en el sentido mínimo de los cuadrados, es la recta de la ecuación, que minimiza el error cuadrático. El E que muestra ahí, el E2, es la ecuación mínima que estamos hallando, que estamos buscando. Porque siempre estamos buscando la ecuación mínima. Porque nosotros no queremos todos esos datos. Nosotros queremos un campo reducido para poder trabajar sobre ello. Sea también X e Y puntos cuyas abscisas son distintas, entonces los coeficientes de la recta de la regresión y es igual a ax más b son la solución del siguiente sistema, conocido como la ecuación normal de Gauss. Esa es la ecuación normal de Gauss. Continuamos con el ajuste potencial. Algunas situaciones se modelan mediante una función del tipo función de x, que sería y, que es igual a la x elevado a la m, donde m es una constante que conocemos. En estos casos solo hay que determinar un parámetro. En este caso tenemos una pequeña ecuación para poder hallar eso. Tenemos el ajuste exponencial. Se desea ajustar una curva exponencial de la forma y es igual a c, que es una constante, Euler elevado a la ax, a un conjunto de puntos x e y, dado de antemano. En este caso ya nos da un punto para poder trabajar sobre ello. Entonces, la opción 1 es el método de linealización de los datos, en donde tomamos logaritmos. Entonces, tenemos que nuestro logaritmo natural es igual a la x más logaritmo natural de c. Haciendo un cambio de variables y de constantes, tenemos lo que tenemos abajo, que es y es igual al logaritmo natural de y. X es igual a x y b es igual al logaritmo natural de c. Se obtiene una relación lineal entre las nuevas variables, x e y. Y de ahí viene y es igual a la x más b. Ahora se calcula la recta de regresión para los puntos x e y que nos dieron previamente, para lo que planteamos las correspondientes ecuaciones normales de Gauss. Utilizamos la ecuación anterior que habíamos visto. Continuamos, que constituyen un sistema de ecuaciones lineales para las incógnitas a y c. Eso es lo que nosotros queremos hallar. Una vez calculados a y b, hallamos los parámetros de c. C es igual a Euler elevado a la b. Eso es lo que ahí concluye la primera opción. La opción 2 nos dice, el método no lineal de los mínimos cuadrados se debe hallar el mínimo de la función. ¿Se acuerdan que yo había dicho que era una función mínima
que nos ayudaba a trabajar sobre el parámetro menor posible. Para ello hallamos las derivadas parciales. En este caso utilizamos derivadas parciales para hallar. Todo con respecto a A y C, que son los que nosotros queremos hallar. Igualando a cero, obtenemos las ecuaciones normales, que es un sistema de ecuaciones no lineales para las incógnitas A y C. Ajuste polinomial el teorema. Bueno, suponemos que se tiene n puntos. Al igual que los casos anteriores, también tenemos abscisas que son distintas. Los coeficientes de la parábola de la ecuación, que vamos a ponerle una ecuación, recordemos que nosotros lo que buscamos hallar en todos estos casos es la variable a, b y c. Puede ser a sub 0, a sub 1 o lo que le queramos llamar, que mejor se ajusta a dichos puntos en el sentido de los mínimos cuadros son las soluciones A, B y C del sistema de ecuación. Muy bien. Los mínimos cuadros, que es lo que venimos hallando. Aquí nos muestra una pequeña formulita en la cual nos podemos guiar. A continuación haremos un ejercicio para que podamos entender mejor todo lo dicho anteriormente. Entonces, aquí nos dan unos puntos. Estos puntos son datos. Estos datos no se ven muy bien ahí porque no es muy nítido, pero ahí tenemos X e Y. En X tenemos menos 4, menos 5 y menos 3. En Y tenemos 1, menos 7 y menos 4. Y ahí abajo tenemos una pequeña formulita que nosotros mismos hicimos. Como dije anteriormente, puede ser A, B o C. En este caso pusimos A sub 0, A sub 1 y A sub 2, en los cuales es una fórmula cuadrática. Muy bien, continuamos. Se separan los valores en una matriz, dice. Muy bien, ¿qué es lo que hicimos acá? Separamos todo lo que teníamos anteriormente de valores. Primero que nada, en realidad lo reemplazamos. Teníamos la formulita A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Esto lo teníamos al cuadrado. A sub 0 es solo un valor. A sub 1 va con X, un valor independiente, que es nuestra constante que queremos hallar. A sub 2 va con X al cuadrado. Y X al cuadrado también queremos reemplazar. La forma de hacer esto es reemplazando dentro de la fórmula nuestro X. Por eso tenemos 1 menos 4 y en el siguiente tenemos ya 16. En el de abajo tenemos 1 menos 5 y 25 al cuadrado. Y eso es A sub 0, A sub 1 y A sub 2 se refiere a qué punto se va reemplazando. Luego tenemos otra matriz que es de los resultados, que es 1, menos 7 y menos 4, que si recuerdan es nuestra Y. Bueno, usando el método de Cramer, sacamos las determinantes. Muy bien, acá es algo que nosotros ya conocíamos, o se supone que deberíamos de conocer, entonces vamos a pasar un poco rápido. Acá lo que hicimos es hallar las determinantes y vamos viendo que vamos reemplazando. En todo momento arriba vamos mostrando qué es lo que hacemos. Vamos a hallar primero la determinante S. Entonces ponemos A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Todo esto se vuelve a repetir las primeras dos filas serían. Las primeras dos filas. Entonces, continuamos y de eso hallamos nuestra determinante. Como ven ahí, en este caso salió menos 2. Seguidamente hallamos los otros. El determinante para A sub 0, que ¿qué fue lo que hicimos? Pues hicimos un pequeño cambio. Hicimos lo que estaba en el resultado, le pusimos primero. Luego está A sub 1 y A sub 2. ¿Y qué hicimos seguidamente? Reemplazamos de nuevo el de los totales, los resultados, que en este caso era la Y, y A sub 1. Y así hallamos la determinante. Lo mismo pasa abajo, así en el siguiente, y así hallamos 4 determinantes. ¿Qué es lo que hacemos con estas 4 determinantes? Pues con estas 4 determinantes se sustituyen los valores obtenidos en la siguiente fórmula. Nos dice, ¿cómo hallamos A sub 0? Pues resulta que tenemos que hallar con la determinante de A sub 0 sobre A sub S que habíamos hallado el primero de todos. Por eso hallamos 4 determinantes. Tenemos que dividirlos todos por el primero. Ahí nos da un resultado. ¿Qué hacemos con ese resultado?
ese resultado lo vamos a reemplazar en lo que sería nuestra x al cuadrado, y en el caso de que no tengan nada, pues se queda así, es 1. Entonces, por eso tenemos al final nuestro resultado, menos 6,5x al cuadrado, menos 50,5x y menos 97. Esa es nuestra ecuación final. Esa es la que utilizaremos. Entonces, ¿qué es lo que se hace realmente con esa ecuación? Con esa ecuación lo que nosotros queremos es graficar. Graficar de tal forma que nosotros podemos visualizar esos datos que nos habían dado. Porque de la forma anterior, ahí mismo muestra, no podíamos visualizar nada, no se podía hacer nada, eran simples datos que nosotros no podemos utilizar. Lo comparé en un principio con lo que era la distribución normal, porque la distribución normal también trabaja con un número de datos muy grande. Lo habíamos dado en estadística 1. Entonces, comparado con eso, nosotros llegábamos en un punto en donde nos decían, bueno, si todas las mujeres trabajan y limpian su casa a la vez, ¿cuántas de ellas solo trabajan? Algo por el estilo. Nosotros queremos un cierto campo nomás de ellos, y esto es prácticamente lo mismo, solo que con unos pasos bastante más diferentes y un poco más de cálculo, pero es prácticamente igual. Y eso sería todo. Muchas gracias.